tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto, qué privilegio que hoy nos ese es el programa La Gracia y siempre te digo hasta la próxima, porque es hasta que Papito Dios nos dé la oportunidad de volver a estar contigo con otro testimonio poderoso. Y el día de hoy es un gran testimonio de nuestra compañera y amiguita Paula Noemí Núñez. Ella es adoradora del Rey Jesús y una hija de Dios enamorada de nuestro Dios que nos viene a comentar su testimonio poderoso. Dios la levantó de una enfermedad en donde el pronóstico no era bueno. Y le dijeron que no volvería a adorar al Señor, mas sin embargo hoy, en contra de todo pronóstico y gracias al poder de Dios, hoy adora a Dios en el altar. Paula, bendiciones, muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Paula, es un privilegio muy grande tenerte aquí con nosotros el día de hoy para que nos cuentes, nos platiques. Vienes de una cuna cristiana. Sí, Tus padres, ¿cómo fue que conocieron del Señor? eh, como le había contado que ellos por medio de nuestro pastor, que él fue a hacer la campaña, el culto unido que le dice, a nuestro lugar, ellos pudieron aceptar a Cristo en eso ahí. Bueno, ¿Cuántos años tenías tú en ese entonces? 7 años cuando mi papá, mi padre se convirtieron a Cristo y bueno, me jalaron para que también buscara de Dios a mis 7 años. A los 7 años, Sí. platicando fuera del aire, Paula nos contaba que ella, pues, tanto era el amor por Dios que ella empezó a aprenderse las adoraciones cristianas que ella escuchaba en un pequeño radio. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Escuchábamos en aquel entonces en radio las emisoras Nacida en Honduras. Honduras, ella es hondureña. Y bueno, mi abuela se convirtió a Cristo por medio de que yo cantaba las alabanzas y me decía que las volviera a cantar para ella podérselas aprender y de luego ella no quería de Dios y me dice, pues hoy voy a ir a la iglesia, hija, me gusta cómo cantas, me gusta esa alabanza que tú adoras y entonces así fue como ella también buscó de Dios. Poderoso, de verdad poderoso porque pues una persona que conoce al Señor se va entregando poco a poco, que dice mi casa y yo le servimos a Cristo. Amén. Y basta con que una persona comience y poco a poco todos los miembros de la familia van conociendo del Señor. En el caso de Paula, muy pequeñita, conociste del Señor, fuiste creciendo, estudiabas. Cuéntanos tu infancia a grandes rasgos, cómo fue. Mm, de mi estudio, bueno, fui, eh, eh, trabajé a la par de mi mamá moliendo y así me estudié. Ella se sacrificó con mi papá y no fue la mejor infancia, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pude graduarme con honores, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios honra a sus hijos cuando lo hacemos de corazón y así fue que yo me gradué trabajando a la par de mi mamá y no me avergüenza, no. Claro que me orgullece más bien porque fue algo que luché con mi mamá, a la par de mi mamá para deber de que salir adelante y graduarme. Amén. Y bueno, el testimonio, Paula pues tiene muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida, pero uno de los más grandes testimonios es que a la edad de 27 años una enfermedad tocó a su puerta. Estuvo tan enfermita, los pronósticos no eran buenos. Mejor cuéntanos tú, ¿cómo fue que descubrieron cuáles fueron tus síntomas? ¿Qué estabas haciendo en ese momento en tu vida cuando esta enfermedad tocó tu cuerpo? A mis 27 años, ¿verdad? Me da una calentura. Eh, Normal, yo dije, ya luego me pasará. Pero en eso ya mi cuerpo se fue poniendo amarilla
todo mi cuerpo, mi color. Y mucha gente me decía, pero Paula, por qué tienes ese color amarillo? Y yo le decía, pero yo me veo bien. Pero y entonces siguieron las calenturas y en eso fui al doctor que es muy amigo de nosotros, que es de hermano del pastor Kevin, es muy amigo, crecimos juntos con el doctor Diego y entonces él me dice eh, que tengo la hepatitis A. Y entonces para eso no hay medicamentos, Ujú. porque la B y la C, ya eso ya es diferente a la A, ¿verdad? Y entonces pasó eso que se me inflamó el hígado de una manera que el estómago se me creció y cuando me daba vuelta a dormir, se me lo tenía como una cosa tan aguada que se escuchaba cuando me acostaba para un lado y el otro. Y en eso me dice Diego, no hay medicamento, lo único que tenés que comer es naranja agria con dulce, cosa que no me gusta el dulce. Y bueno, eso pasó y no se me quitó una tos. La tos me entró de una manera que de la nada y esa tos seca que no me daba ni dormir, el estómago todo crecido, era una cosa horrorosa. Y bueno, pasó el tiempo y me chequeé. No, y otra cosa, pasó el tiempo en esos 6 meses, fue un transcurso de 6 meses que yo duré con una calentura, donde el segundo diagnóstico que me dijeron era que tenía una bronquitis aguda. Bueno, busqué al doctor, fui a los doctores y la tos era una cosa que no se me quería quitar. La tos era tan seca que me molestó mis pulmones. Después, la calentura no se me quitaba día y noche. Y tomaba pastillas y era de gusto. La calentura seguía diariamente. Los doctores que te decían. No, que no me hallaban nada, que todo estaba bien, que no, me hacían los exámenes de rayo X tampoco que tenía nada. Era una cosa que yo decía, wow, pero al final, ¿qué es lo que tengo? Me preguntaba. Y después que fui al médico, me dice que tengo la neumonía, una neumonía grave. Y entonces ahí fui donde un doctor y me puso medicamento. Al final que me dejó mis glóbulos rojos y blancos eh, bajos Bajos. y con, ¿cómo se dice? La hemoglobina se me bajó de una manera fea. Y después, ¿qué pasa en ese transcurso de los 6 meses? Era una cosa tan horrible que no podía dormir porque aquella tos seca no me dejaba dormir, no me dejaba estar tranquila, no podía ni hacer mis cosas diario y todo eso. Y después que tenía la neumonía, eh, fui otra vez al doctor porque me sentí mal. Ya ahí fue lo más último y le digo a mi suegra, estaba con mi suegra, le digo, suegra, ya no podía ni hablar porque me dice, ¿qué te pasa? Me dice mi suegra. Le digo, ya no puedo caminar, ya no te puedo hablar, mi voz ya había perdido mi voz. Era una ¿Cuánto cosa, pesabas? uf, llegué a pesar 189 libras. Me puse demasiado delgadita, de por sí soy delgada. Y cuando me entró esa enfermedad me puse tan, pero tan delgada. 189 libras. 189. Y mi peso ha sido de 110 a 120. Ese ha sido mi peso. 89 libras. 189, no, 89. Y mi 89. peso ha sido de 110 a 120. Ese ha sido mi peso. Wow, ya no podías caminar. Ya no podía caminar, mis pies se me pusieron tan duros que ya no podía dar 2 pasos y me sentaba. Y ahí mi hablar se me había quitado. Y mi suegra me dice, ok, nos vamos a ir para Choloteca. Fuimos y llevaba todos mis exámenes y me dice el doctor, un cirujano de Choloteca, usted tiene la tuberculosis pulmonar. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, ¿cuándo había escuchado a esa enfermera? Qué fuerte. Y entonces fue una cosa horrible
que cuando cuento eso, no sé si me estás notando, Adelita, se me helan las manos y Sí, todo. Siento sí, que como que lo estoy volviendo a vivir. a recordar. Es una cosa impresionante que dan ganas de llorar, sí, porque el sufrimiento viene después, y ya después que yo tenía esa enfermedad, 6 meses con calentura y me dice el doctor, wow, Paula, me dice, Dios ha sido bueno contigo. Y yo, sí, Él estaba conmigo. Y me dice, a tus 27 años, dale gracias a Dios que tenés juventud. Porque otra muchacha de 35 en adelante se hubiesen muerto. No hubiesen aguantado sus 6 meses de calentura. Y tú las pudiste resistir. A los 3 meses ya tú tuvieses muerto. Y yo, gracias, Padre, Sí, porque me has era el guardado. propósito de Dios, te guardó. Sí, y tenía mis dos niñas mayores, que es Andrea con Naomi, y ellas estaban ahí dándome ánimo. Ya tenías 2 hijas. Ya tenía mis dos hijas. Sí, estaba muy pequeña, estaba a cumplir 3 años, iba Naomi, y la mayor tenía 4. Son tan seguidas ellas. Entonces, cuando el doctor me dice que a mis 3 meses yo había estado muerta, la suegra, la suegra mía me dice, wow, qué poderoso, Paula, me dice, Dios ya te ha guardado. Y yo sí, cuando ella me dice que me va a hacer pruebas de SIDA, yo me pego un nervio, Hostia. una angustia, y le digo, ¿por qué me va a hacer de SIDA? Es una rutina, me dice el doctor. Y entonces yo nunca pensé que esta enfermedad iba a pasar el proceso que pasé, porque al hospital que me llevaron, las doctoras no me querían atender, me atendieron, pasé como más de 8 horas sentada en aquella silla esperando porque no habían camillas. Y cuando me atendieron, fui a dormir a una banquita. Ahí dormí porque nadie podía dormir con alguien porque era pasativo. Era una Era cosa, contagioso, era muy contagioso contagioso. y por eso no podía dormir con nadie. Tenía que tener mi propia camilla en Choluteca, ¿verdad? En el hospital de Choluteca. Y entonces ni comer me dejaban porque como andaba con mascarilla y todo eso. Era una ¿Qué cosa. pensabas, Paula, en ese momento cuando esperas buenas noticias y vas y te checan y en vez de recibir una buena noticia, recibes una noticia más mala y luego otra más mala? ¿Qué era lo que pensabas? ¿Qué sentías en ese momento? Yo sentía que el mundo se me venía abajo y decía que yo no me iba a sanar, que Dios no me iba a sanar. Eh, Siempre la duda está en uno cuando pasa por una prueba. Y bueno, yo decía, Señor, me voy a morir, me voy a morir y voy a dejar a mis dos niñas solas. Y yo le decía a mi esposo que las cuidara. Y él me decía, tú te vas a sanar. Tú, siempre él me dio ánimo. Tú te vas a sanar, mujer. Deja de decir esas cosas. Tú cuida a mis dos niñas porque yo ya me voy a morir. Así eran mis palabras porque sentía que ya me morí. Te sentías Sí, muy me mal. sentía tan mal, que yo le dije al Señor, si es de tu voluntad que me sanes, sana. Y si tú me sanas, yo te voy a adorar. Y le dije, le presenté a mis dos niñas. Tengo mis dos niñas, Padre. Y no quiero dejarle una carga a mi mamá. Porque, pues sí, mi mamá es una mujer muy enferma. Aunque ella me dio ánimo, pero al final ella se ponía triste, parece de nervios y todo eso. Era una cosa impresionante. Y cuando salí del hospital, me llevaron a la clínica a recibir el medicamento. Muy caro el medicamento, pero gracias a Dios el Señor ha sido bueno. La clínica donde fui tenía el medicamento, pero tenía que irlo a traer todos los días. Y era una cosa que no podía caminar. Los mototaxis no me querían llevar. Mucha gente se alejó de mí por mi enfermedad.
la gente supo que tenías esa enfermedad y que era contagiosa. Y no solamente sufriste los dolores de la enfermedad, sino también el desprecio. El desprecio, sí. Solo eh, es contada las personas que estuvieron a mi lado ahí. Y no se me olvida a las personas que estuvieron ahí presentes, dándome ánimo de que no me iba a morir. Y yo pensaba que me iba a morir, pero en ese transcurso de que estoy tomando el medicamento a mis 15 días, porque quedé como, como una anciana, quedé a mis 15, en el transcurso de 15 días, mi mamá me bañaba, porque era una cosa que no podía tomar nada para, le decimos la pailita para bañarse, Ujú. no podíamos tomar, yo no podía tomar eso porque se me derramaba, era una cosa que no podía Perdiste caminar, toda tu fuerza. toda mi fuerza, ella me levantaba, ella me ponía mi silla para ella bañarme, mi mamá, para que le doy gracias a Dios porque soy bendecida de tener. Siempre, Paula, siempre hay un momento de quiebre dentro de todo el proceso de durante todo, hay un momento de quiebre en donde solamente estás tú y Dios. Y hay una manera muy peculiar en la que cada uno clamamos a Él y pedimos misericordia y pedimos que meta su mano poderosa que intervenga para ayudarnos. ¿Cómo fue? Y te pregunto esto para todas aquellas personas que en este momento pues están atravesando por una situación difícil, ya sea de enfermedad o cualquiera que sea su circunstancia. Cuando usted clama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, su cuerpo y su mente, Dios obra, porque honra la fe. ¿Cómo fue ese momento de clamor tuyo con Dios? Cuando le pedía todas las noches, ¿verdad? Pero en el momento indicado fue, yo tuve un sueño. Cuando amanecí también y le hablo al pastor de la iglesia, me pregunta que cómo amanecí. Yo le digo, súper bien, pastor. Esa misma noche yo soñé, tuve un sueño real. Era tan real porque ese día eh, que estaba tan bien, sueño que unos ángeles me vienen a traer. Y entonces, en la cama que yo estaba durmiendo era de esas camas muy pequeñas. Y yo vi a tantos ángeles vestidos de blanco alrededor de mi cama. Y me dijeron, estaba en una cima, yo, muy arriba. Y yo veía todo de allá. Y me decía, venimos a traerte, me dijo. Y le dije yo, pero ¿por qué me quieres llevar? ¿No ves que tengo dos niñas por quien luchar? Yo no me quiero ir. Le dije, esas fueron mis palabras que le dije. Y viendo que el sufrimiento que había pasado y que yo decía que me iba a morir, pero esa noche, a las 12 de la noche, yo le digo que no me quiero morir, no me quiero ir, todavía no me quiero ir, le dije. Sáname, Padre, le dije, sáname, ten misericordia de mí. Y fue una cosa que lloré en el sueño y le llamaba a mi papá, papá, ven, ayúdame que me quieren, me vienen a traer. Y él me dijo, yo estoy contigo, hija, me dijo, no te vas a ir, me dice mi papá en el sueño. Pero ya después, pasó eso y yo sentí la presencia de Dios manifestarse en mí en ese momento, porque eh, yo decía, tan real es esto. Y yo llamaba a mi papá y le decía, papá, y me dice mi papá en el sueño, en real, hija, ¿tú me llamaste? Pero yo no te he llamado, papá, solo que estaba soñando, le dije yo, con unos ángeles. En serio, hija, pero yo escuché tu voz que me dijo, papá, ayúdame. Entonces mi papá se levanta y empiezo a abrazarlo y a llorar. Y le digo yo, papá, ya no me quiero morir, yo quiero vivir. Y me dice él, tú vivirás, hijo. Y él no se había descarriado, como decimos allá en Honduras. eh, Él me dice, tú vas a vivir, hija. Y él lloró conmigo. Mi mamá no me escuchó, pero él sí me escuchó y vino a mí y me abrazó.
Y de luego pasó eso. Era una cosa tan impresionante que, y tan bonita sentir que Dios está ahí, que Dios te sana, que Dios te restaura, porque todas las personas que me miraban me decían en mi propia cara que yo me iba a morir. Y era una cosa que me entró aquella cosa, aquel nervio, y yo mismo decía que yo me iba a morir. Y así pasó. Fueron noches de desvelo, fueron noches de preocupación, pero a la vez ahí estaba Dios conmigo, dándome aquella fuerza, orando sin cesar, porque era una cosa que no podía dormir acostada, como le estaba Porque contando. no podías dormir acostada, ¿te dolía el cuerpo? Me dolía los pulmones, porque mis pulmones habían quedado en un 50%. El derecho me dijo que había quedado a un 30%, mi izquierda había quedado a un 50%. Estaban tan saturados de flema que esa flema no me dejaba dormir porque era tos y tos y tos toda la noche, y era una cosa que yo me ahogaba con la misma tos y no podía estar así porque me faltaba la respiración, se me iba el aire y era una cosa tan horrible que yo oraba de rodillas a Dios y le pedía al Señor que me curara, que si Él me curaba, yo le iba a servir a Dios cada Me día. prometiste que si él te curara, Sí, le ibas a servir porque a mí me ha y le encantado ibas a adorar. adorar, sí. A mí me ha encantado eso me apasiona cantar, y me había quitado mi voz porque no me daba eh, el aire para yo cantar. Y yo le dije al Señor, sáname, porque así enferma no te puedo adorar. Y fue una cosa impresionante que en esos 10 meses de tratamiento que tuve, sí, fue una cosa horrible, porque ese tratamiento me daba acidez en mi estómago, no podía sentir una cosa que me quemaba mi estómago a diario, porque eran 4 pastillas exageradas de grande y las tenía que ir a traer a la clínica caminando porque no me querían dar rayo, porque no, Porque tenían miedo porque de tenían miedo de contagiarse. contagiarse. Dijiste algo muy importante, Paula. Muchas veces las personas con el afán de ayudar o querer ayudar emiten juicios sobre la situación que está pasando otra persona. Yo creo que tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué les dirías tú a todas esas personas que están acompañando a una persona enferma acerca de sus juicios y acerca de sus comportamientos? Porque tal vez no lo hacen para molestar, pero son cosas que se les salen al decir. ¿Qué les dirías tú? Tú que estuviste en la posición de enfermo, ¿qué consejo les darías a esas Yo personas? les daría ese consejo que estén ahí para darle fuerzas a esas personas que están pasando una prueba, que les den aquel consuelo, aquel aliento, que oren, que interceden por ellos, que den todo lo que puedan, porque la vida es una rueda que cuando uno está abajo, otros están arriba, y así sucesivamente. Yo digo que por eso, cuando uno pasa por un proceso, Adelita, de estos, queda con aquella compasión, como hablaba Da, que da aquella compasión. No, digo, cuando hablaba el pastor Freddy Zapata, anoche con aquella compasión, no lo juzgamos, no le decimos se va a morir, le decimos sigue adelante, lucha, ora al Señor, o estamos ahí con aquella compasión, con aquel amor, con aquella perseverancia, porque a mí, sinceramente, cuando yo veo un hermano que está pasando por un proceso como el hermano Pedro Lavoy, a mí me ablanda el corazón rápidamente, y yo digo, wow, ¿cómo entiendo al hermano Pedro Lavoy que por el mismo sufrimiento que yo pasé? Yo entiendo eso y le doy aquella palabra de aliento. No le digo, te vas a morir o otra cosa. Yo le doy fuerza a aquella persona. Claro, es creer por fe y no por vista. Amén. No por el diagnóstico, por lo que te diga la gente, sino por lo que Dios ya ha dicho, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Así que si usted tiene un familiar enfermo, dele fuerza. Dígale palabras de aliento. Aparte recuerda algo, mi querida Paula, que
dice que la boca tiene poder de la vida y de la muerte. Amén. Declare vida, declare, declare, eso es muy importante. Y bueno, ya vimos esa parte de cómo fue todo el proceso de tu enfermedad. Ahora cuéntanos cómo viste el poder de Dios obrando a favor tuyo, a favor de la sanidad, cómo fue que te levantó, cómo fue que te regresó esa voz y que hoy adoras a Dios preciosamente cuando subes al altar. Y después de lo que te pasó, no lo haces por otro sentimiento, sino simplemente para agradecerle por esa sanidad y cumplirle esa promesa que En el tenía. transcurso de los 10 meses que tuve en tratamiento, a mí no me salía negativo los exámenes. Pasaron 6 meses y yo, Señor, y ya cuando yo me iba a hacer el examen, se daba cuenta todo Huascorán, donde yo viví, en mi pueblo, que yo todavía sigo enferma. Y yo todavía sigo enferma, entonces yo le dije, Señor, en este último examen que yo me haga, yo sé que va a salir pues negativo ese examen. Y así fue. Me dice la doctora, como tu problema es tan grave, te vamos a duplicar tu medicamento. Fue una cosa que solo decían 4 meses. Después que siguió a 6, después que siguió a 8 y después que me volvieron a dar otros 2 meses. Porque tu enfermedad estaba tan avanzada al C, porque de las tuberculosis hay A, B y C. Entonces yo tenía la C, La más alta. la más alta. Yo tenía la C y era una cosa que ella me dijo, si tus exámenes salen positivos, te vamos a duplicar tu medicamento. Medicamento. Entonces yo orando, yo le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero tomar este medicamento porque me dolía mi estómago, me ardía, como decimos nosotros. Era una cosa que ni el agua me podía sostener porque era un fogaz que me salía y eran unas calenturas horribles, horrible, horrible. Ya después, cuando ya el Señor me sana, ya me siento bien, baja de peso, sí, toda demacrada y todo eso por los medicamentos, porque a veces me dice la doctora que no, tú no te vas a morir de tu enfermedad, te vas a morir de los medicamentos. Así fueron las palabras que me dijo la doctora. Pero ¿por qué le dije yo? Porque esos medicamentos son tan fuertes que te van a debilitar tu cuerpo. Yo quedé con un dolor en todos mis En las bronces, en articulaciones. las articulaciones, que yo cada vez que yo no podía usar tacones, no podía tomar algo, incluso llegando aquí, oró Dad por mis articulaciones, porque él dijo que había una persona que le dolían sus manos y ese era yo. Gracias a Dios fui sanada. Y después cuando ya me sana Dios, vuelvo a la iglesia con aquella sed de alabar al Señor, de exaltarlo. Le digo a un hermano el hermano Marlon Almendares, le digo, le hablo yo y le digo, hermano, ¿crees que puedo ir a la iglesia? Y me dice, claro que sí, hermano. Era un hermano que siempre estaba llamándome, mandándome mensajes todos los días, todos los días. Y él me decía, yo la voy a ir a visitar, hermano. Y yo le decía, no, por precaución, no venga. Acuérdese que esto es pasativo, yo no lo quiero infestar, por bienestar Contagioso. de él, ¿verdad? Cuando estabas aquí, Cuando estaba allá en Honduras. allá en Honduras. Sí, entonces era una cosa que yo quería ir a la iglesia allá y así fue. Yo fui a la iglesia constantemente y ya después no paré de ir por yo agradecida con Dios de lo que Él había hecho en mí. Sí, he pasado procesos grandes, ¿verdad? Pero aquí estamos al pie de la Te letra. saluda Onan. Hola, Onan. Bendiciones, amor. Bendiciones, gracias por estar ahí. Y bueno, la verdad es que es un testimonio muy, muy edificante. No sabemos cuántas personas en el mundo ahorita están batallando con una enfermedad, cuántos diagnósticos tan negativos están recibiendo y recibiendo. Pero este es un ejemplo vivo de que Dios hace milagros. Adelita, él se quería venir cuando se da cuenta que él estaba recién ido, precisamente en este mes de mayo, 8 años ya. Entonces, él se había recién ido para Europa, el barco, y me dice, amor, yo me voy a ir. No, no te vengas. Tú
tienes que trabajar por tus hijas. Y me ponía cada semana vitamina, suero, para yo poderme levantar. Él estuvo al pie de mí, agradecida con Dios, ¿verdad? Por el esposo que Dios me dio, él y su familia, mi suegra, mi suegro, mi mamá, para que todos ellos estuvieron allí al pie mío, dándome ánimo, llevándome comida, sopitas y todo eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, por la vida de ellos, porque él nunca se rindió. ¿Qué tan Aquel, importante es la fe de las personas que están alrededor tuyo? ¿cómo es? En un momento de enfermedad, en un momento de crisis, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia? Es una cosa impresionante, porque con esas palabras de que te dan, como que sanan tu vida, alegran tu día, te dan aquel ánimo de salir adelante, de luchar por ti, porque cuando tú estás pasando por un proceso, Adelita, sentís que el mundo se te viene a en encima de ti y decís, no más, yo no voy a seguir, yo no voy a seguir, me voy a morir, me voy a morir. Y vino una profeta de allá, de Honduras, y me vino a orar por mí, porque mi mamá le dijo, ve a orar por mi hija, se llama Marta. Ella vino y declaró sanidad en mí y me dijo, hija, levántate, porque hay muchos que te quieren ver muerto, ver muerta, me dijo, levántate, no dejes que ese espíritu te lleve a la muerte. Y es una cosa tan impresionante que yo quedé, wow, esa palabra, tomé esa palabra que ella me dijo y dije yo, este es para levantarme. Y yo seguía orando, seguía intercediendo, seguía orando y mis hijas fueron algo fundamental que Dios, Un pilar. sí, un pilar que Dios me dio primeramente, ¿verdad? Ellas declaraban sanidad sobre mí a pesar que estaban pequeñas, 3 y 4 años, 2 y 4 años, estaban tan pequeñas que ellas me decían, mamá, tú te vas a sanar. Mamá, esas palabras me llenaban de aliento, de vida para mí. Cuando ellas se arrodillaban junto conmigo a mi cama a orar por mí y declaraban aquellas, mi Señor, le decía a mis hijas, sana a mi mamita. Yo ya no la quiero ver enferma. Es una cosa que al escuchar yo me desgarraba en la presencia de Dios, como mis hijas oraban por mí, mi mamá, mi papá. Era una cosa tan impresionante. Y les cuento que hoy por hoy ella está en la línea de intercesión del Rey Jesús 24/7. Amén. Se levanta algunas horas a clamar por las necesidades y las peticiones de los demás. El Rey Jesús es la iglesia donde nos congregamos las dos y pues nos sentimos muy privilegiadas porque podemos orar de madrugada y también adora en el altar. Después de que no podía hablar, después de que no le salía la voz y se le cerraba la garganta, que pesaba 84, 89 kilos nada más. Libras. 89 libras, wow. 89 libras. 89 libras pesaba, llegó a pesar eso. Pero no importa cómo te encuentres ahora, lo que importa es lo que Dios puede hacer si tú le crees. Ya para despedir esta entrevista, te agradezco muchísimo tu tiempo que hayas compartido con nosotros ese momento tan difícil de tu vida para edificar a los demás. ¿Qué consejo le das a las personas que ahorita están escuchando y que tal vez están en un hospital o que tal vez están en la casa enfermos con un diagnóstico que no le ven luz? Yo les digo a esas personas que lo primero que busquen de Dios, que es lo más bello, porque Dios nos sana, Dios libera a todo el enfermo, y que pidamos con fe que vamos a recibir nuestro milagro, ¿verdad? Y que se levanten en su casa, que busquen de Dios primeramente y que Dios escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestras súplicas para nuestra sanidad, para toda nuestra familia. Eso le diría, Adelita. Ahora a dar por gracia lo que por gracia recibió. Ella recibió su sanidad de parte de Dios y ahora ella ora por otras personas que Amén. están enfermas. Señor,
Gracias por esta oportunidad que nos han dado el día de hoy de estar aquí con ustedes compartiendo este testimonio. Ella es Paula Noemí Núñez. Ella es hondureña Hondureña, y catracha. ella está aquí, catracha. Ella está aquí ahora en Estados Unidos hace algún tiempo. Está testificando de lo que Dios ha hecho. Recuerde que cada vez que usted testifica, está listo para recibir la próxima bendición. Ah, Así que muchísimas gracias, Paula. de nada, Delita, gracias a usted por invitarme y no fue, no sé cómo, no fue casualidad lo que yo le conté al principio, sin saber que usted era entrevistadora, ah, sin saber que me iba a entrevistar un día. Yo decía, wow, qué impresionante, pero Dios pone personas a nuestro alrededor, personas sabias, personas edificadoras para nuestra vida. Y gracias por todo. Recuerden que el Evangelio se llevará a través de testimonios. Si tú tienes un testimonio, es importante que tú lo digas al mundo, porque Dios es real, porque Él te escucha, porque Él está ahí contigo. Y si Él ha hecho un milagro contigo, abre tus labios y confiesa lo que Él ha hecho, porque lo mismo que hizo con Paula, lo puede hacer también contigo. Este fue el programa La Gracia. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y les digo hasta la próxima. Gracias, Paulita.